Vamos a leer la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Ahí vamos a tomar lectura de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Ahí lo vamos a leer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. En la versión Reina Valera nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. A ver si está leyendo conmigo. ¿Qué dice después de ahí entonces? La bendición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien pueda, póngase cómodo en el nombre del Señor Jesucristo. En la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y dice esta versión: elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a hablar esta mañana un tema importante. Me sugirieron un tema la directiva de evangelismo, y el título es: solo hay dos caminos. Ya acabo de decir, iglesia, solo hay dos caminos, en el nombre del Señor Jesús. A manera de introducción, hay que entender primero que hay una voz que todavía da oportunidad. Amén. Este texto que acabamos de leer no nace en una reunión cualquiera. Es Dios mismo, al final de un largo trato con el pueblo de Israel, hablando con voz de eternidad, diciéndoles: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Amén. No está hablando el Señor allí de caminos físicos, sino de decisiones espirituales que definen nuestro destino eterno. Amén. Yo le invito a que usted de pronto se lo logre imaginar un momento. Imagíneselo solo un momentico ahí, cierre sus ojos o ponga a volar allí su imaginación. El pueblo está frente a Moisés. Allí está, al final de un largo viaje, está Moisés y está todo el pueblo frente a él después de 40 años de desierto. Y detrás de ellos, me imagino muchos quizás recordando que detrás habían quedado tumbas, que detrás habían quedado recuerdos, que detrás también habían quedado desobediencias. Eso estaban recordando quizás en ese momento. Lo que estaban dejando atrás, pero delante de ellos había algo bonito, y era la tierra prometida. Gloria al Señor. Y en medio de ese contraste de la historia, hay un anciano profeta que levanta su voz temblorosa diciendo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Esta no es una frase cualquiera, es el eco de un Dios que sabe que muchos habían llegado al final del camino, pero no al propósito de Él. Esto es un momento solemne, una última oportunidad que Dios les estaba dando, una voz que estaba separando generaciones, porque cada vez que Dios habla de esta forma, no anda buscando información entre los que lo oyen, sino que está buscando es transformación en los que están escuchando su voz. Gloria al Señor. Y podríamos decir que de esto trata toda la historia bíblica y nuestra vida personal también. Pastor, ¿qué trata? Y se llama la elección. Amén, gloria a Dios. De eso trata la vida, las elecciones, lo que decidimos. Si usted nota, desde el Edén hasta el día de hoy, el hombre siempre ha tenido que decidir entre dos caminos: obedecer o resistir, creer o dudar, vivir o morir.
Pero en este texto en particular viene teniendo una fuerza divina, porque no solamente fue escrito para quienes de pronto no han recibido a Cristo en su corazón, y no tampoco solo para aquel que de pronto está apartado de los caminos de Dios, sino también para todos los que conocemos el camino de la vida, el camino de la fuente de la gloria que es Cristo Jesús. Lo abra para todos. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque aún adentro del pueblo de Dios, del rebaño del Señor, de su redil, quizás hay quienes siguen caminando, pero su corazón ya se desvió. Y ahí, en medio de todo esto, vuelve y se escucha la voz de Dios diciendo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Pero Dios exclama diciendo: escoge la vida. Amén. Este texto revela no solo una advertencia, sino también una muestra del corazón compasivo que tiene el Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios tiene un corazón compasivo? Porque a pesar de las rebeldías, a pesar de las idolatrías, a pesar del pecado, a pesar de los errores, a pesar de las imperfecciones de todos nosotros, incluso en aquel tiempo del pueblo de Israel, Dios no nos deja sin opción. Dios no nos llega y nos rechaza o nos echa al rincón del olvido, sino que vuelve y nos da una oportunidad de poder volver a escoger. Y el poder volver a escoger, eso se llama gracia. Eso es la gracia en forma, la gracia la que se está viendo allí. Cada vez que Dios nos pone entre dos caminos, no lo hace para destruirnos. Él lo hace para probarnos y también para redirigirnos. Porque así es Dios. Él nos pone a elegir, pero si Él ve, no, venga, es por aquí, no es por allá. Lo bonito de Dios es que Él no obliga. Amén. ¿Cuántos sabemos que Él no obliga? Pero aunque Él no obligue, tampoco deja de hablar. Porque el que quiere decir que no nos obliga no es que Él se quede callado. Él sigue hablando a cada uno de nosotros. Y cuando el hombre se endurece, la voz de Dios se vuelve más fuerte, y la voz de Dios se vuelve más clara, y la voz de Dios se vuelve más urgente. Porque vivimos en un mundo ahorita donde el corazón está más bien como muy duro, pero la voz de Dios sigue retumbando en los oídos diciendo: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. La gente cree que es un llamado antiguo, pero esto no es así. Ese llamado sigue resonando hoy. Aunque estamos en medio de una generación confundida, donde a veces la verdad parece relativa y donde el pecado se disfraza de libertad, que la gente quiere hacer lo que desea. Pero Dios todavía levanta su voz desde la eternidad diciendo: todavía puedes elegir bien, todavía tienes oportunidad, porque mientras haya aliento en ti y en mí, todavía hay oportunidad. Y si Dios hoy te habla, es porque todavía hay un camino delante de nosotros, el cual debemos hoy escoger. ¿Quién tiene un aplauso para el Señor Jesucristo? Por eso, hermano, vamos a tocar varios puntos aquí en esta mañana. El primero de ellos es que Dios sigue hablando en medio o entre los caminos. ¿Cierto? Antes de que el hombre escoja, Dios siempre habla primero. Antes de que el hombre escoja, la persona escoja, Dios habla primero. En el texto que leímos, Moisés no está rogando.
Moisés está proclamando una verdad eterna. ¿Cuál es esa verdad eterna? La verdad eterna es que Dios no se cansa de hablarle al ser humano. ¿Por qué nunca se ha cansado? Porque la voz de Dios que hoy sigue resonando fue la que le habló a Abraham allá en Ur cuando nadie lo conocía. ¿Quién conocía a Abraham? Y el Señor le habló allá en medio de la tierra de Ur de los caldeos. Esa misma voz fue la que irrumpió la rutina de Moisés allá en el desierto para encender una zarza y hablarle para que fuera a libertar al pueblo. Esa misma voz fue la que tuvo que derribar a Saulo el día que iba camino a Damasco, y ya no era Saulo sino que lo convirtió en Pablo. Gloria a Dios. Y esa misma voz es la que sigue resonando hoy en los corazones de los que estamos aquí presentes, de los que no se han rendido del todo, de los que seguimos peleando en Dios. Sigue resonando que hay que seguir adelante con Él. De los que acabo de nombrar, cada uno tiene algo en común, que es que no era la grandeza de su vida, sino la disposición de su corazón. Porque lo que Dios provoca no comienza con un milagro visible, sino que Dios comienza con un movimiento acá interno dentro de uno. Y esa disposición abre para que Dios entre en nosotros. Cuando Dios habla entre los caminos, no lo hace para entretener el oído de la persona, sino para confrontar el rumbo que está escogiendo. La voz de Dios no busca consenso. La voz de Dios busca rendición. No para que la entiendas o para que la comprendas, sino para que cada uno nos detengamos y analicemos dónde estamos. Es que esta voz de Dios no se dirige al ruido externo. Esa voz se dirige al laberinto interno del corazón, donde muchas veces el hombre mismo se pierde. La gente internamente se pierde en los propios laberintos. ¿No ve que a Dios que le tocó hacer? A Abraham arrancarlo de allá de la comodidad. A Moisés lo tuvo que quebrar allá en el desierto. A Saulo lo tuvo que tumbar del orgullo que tenía. Porque Dios, antes de enderezar cualquier camino, Él primero descompone al caminante. Por eso esa voz hoy sigue resonando, porque todavía hay corazones que necesitan rendirse ante el Rey de Gloria. Y esto no se trata de oír un sermón más, sino de reconocer que el Dios que habló ayer todavía sigue hablando hoy, todavía sigue interrumpiendo en los destinos, deteniendo carreras y llamando a los que aún caminan o a los que quieren seguirlo a Él. ¿Cree que le puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Pero vea, hermano, Dios que habla entre los caminos, Él tiene que empezar a hacer un proceso interno para poder que la persona despierte espiritualmente. ¿Sabe por qué lo hace? Porque hay un punto donde el alma deja de oír ruido humano. Amén. Hay un punto donde el alma deja de oír el ruido humano. O no lo recuerda cuando le decían a usted que usted no sirve para nada, que usted no tenía esperanza. O no escuchaba el ruido, es mejor irnos a beber, a parrandear, a hacer esto y hacer lo otro.
Pero llega un punto donde el alma, lo interno de nosotros, ya no escucha más el ruido de lo externo, sino que empieza a oír internamente el llamado divino que Dios le está haciendo. Y el decirle: ven a mis caminos, ven a mi redil, sé parte, ven que te voy a convertir en mi oveja. Ahí es donde se quiebra la historia. Porque es que en ese momento, hermano, es donde el Espíritu Santo confronta la voluntad del hombre. ¿Cierto? Porque en el fondo, vea, hermano, en el fondo, el verdadero camino no se escoge con los pies. ¿Por dónde me voy a ir? Por aquí. No, Señor. En el fondo, el verdadero camino se escoge, pero con el corazón. Con el corazón es donde se escoge. Si no, miremos a Saulo. ¿Cuántas veces Saulo no se conocía ese camino a Damasco? Como decirle a usted hoy, esta mañana, ¿cuántos conocen el camino para venir a la iglesia aquí en Versalles? ¿Cierto? Todos. ¿Cuántas veces no ha venido aquí? So, usted se lo conoce de memoria. ¿Sabe hasta cuánta, a qué será montarse? ¿Por qué curva voltear? Usted ya se lo sabe. Y eso le pasó a Saulo. Él ya se sabía el camino a Damasco. Pero ese recorrido, aunque era el mismo que él había recorrido muchas veces, ese día fue distinto. Ese día fue diferente. Porque aunque el camino de él pensaba que iba allí a seguir capturando creyentes cristianos, hubo uno que decidió provocarlo y decirle: aquí estoy, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se escuchó una luz, una voz del cielo, y un hombre tuvo que caer al suelo rendido ante Dios. ¿Y sabe qué es lo lindo de esa historia? Que aquel perseguidor al cual entregaron las ropas de Esteban ya dejó de ser perseguidor, porque el perseguidor se volvió, fue predicador del evangelio, anunciante del camino de la paz. Ese que estaba persiguiendo hoy era luz para otros. Vea, hermano, y esa es la transformación que ocurre cuando la disposición vence la resistencia. ¿Cierto? Es que a veces la persona se cohíbe. No, yo no quiero, no, yo no quiero. Pero no te resistas a la presencia de Dios. Y eso lo hablo en general para todos. No, que Dios, con la ayuda de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios siempre quiere bendecirnos. Eso no hay que decírselo a Él. Él siempre quiere bendecir al que le busca. ¿No ve que dice? Él es galardonador de los que le buscan. El Señor siempre quiere bendecirnos, pero entonces uno tiene que dejar en la resistencia a esa bendición. Porque es que eso es lo bonito de Dios. Él los quiere dar, pero Dios no fuerza a nadie. Él no va a obligar a nadie. ¿Sabe qué hace Dios? Dios pone el camino. Dios muestra la verdad. Dios deja clara la consecuencia de las cosas. Pero al final siempre te dice: escoge. Siempre está al final diciendo: escoge. Ahí está, escoja. Porque ¿sabe por qué? Porque la salvación sigue siendo una elección personal. Aunque la salvación está rodeada de gracia divina, siempre es personal. Es que el despertar espiritual no comienza con una emoción, sino con una ruptura que hay dentro de nosotros. Dios no ilumina al que se cree fuerte. Dios no ilumina al que se cree muy guapo.
Dios ilumina al que finalmente se atreve a rendirse ante la presencia más sublime que es la de Él. Ve, hermano, amigo que me escucha, cuando el alma empieza a oír la voz divina, ¿sabe qué? Lo primero que se quiebra no es el orgullo. Eso no es lo primero que se quiebra. Lo primero que se quiebra es el silencio interno, donde están escondidas todas las excusas. Se quiebra eso por dentro. Y ahí es, en ese punto invisible, el Espíritu Santo no anda gritando, sino que allá internamente le está susurrando con poder y con autoridad, diciéndole: yo he venido para darte vida. Yo he venido para darte vida. Yo he venido para darte vida. Y no cualquiera. Vida. Hermano, ¿vida en qué? En abundancia. Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Ve, hermano, lo que le sucedió a Saulo de Tarso, eso no fue un accidente de camino a Damasco. ¿Sabe qué hizo Dios ahí? Dios ahí le practicó una cirugía. Y le practicó la cirugía fue al alma de Saulo. Así, eso fue lo que pasó. ¿O usted qué cree, que nosotros estamos muy exentos de eso? Es que Dios no derribó a Saulo para humillarlo. Lo tumbó para reconstruirlo. Vea, y eso nos pasó a nosotros. Andábamos perdidos en delitos y pecados y en un montón de cosas más. Y para el mundo no éramos nada. Pero hubo un día que el que necesitaba encontrarnos, le permitimos que nos encontrara, porque hace rato nos andaba buscando. Y lo más lindo fue que le permitimos a él también que hiciera la cirugía en nuestra alma, para que hoy pudiéramos darle gloria, darle honra y decirle: Señor, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mi ser. Le has dado propósito a lo que yo soy. Y uno le dice: gracias, Señor, gracias por haberme hallado. Gracias por haberme encontrado. Es que, hermano, cuando el hombre cae ante la presencia de Dios, el hombre no pierde el control. El hombre lo que gana es propósito. Eso es lo que hace Dios. Por eso el verdadero despertar no depende de cuántas veces yo escucho un mensaje. Ahí no va. El verdadero despertar es aquel cuando le permitimos al mensaje atravesarnos para adentro. Es que no se trata cuántas veces uno escucha un montón de mensajes, pero a cuántos mensajes de eso usted le permite aquí va, que le entre hasta lo profundo, hasta el alma, ¿cierto? Y que recorra su cuerpo y diga: sí, esta palabra es para mí. Esto es lo que yo necesitaba. Porque a veces no es el predicador, ni quien dirija, ni el alabanza. Lo que es en nuestro corazón. Y lo que tu corazón y el mío necesita está aquí en esta mediodía. En esta tarde está aquí. Y se llama Jesucristo. Eso es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Fuera de Él no necesitamos más nada. Por eso, si Dios hoy nos dice: escoge, Dios no nos está amenazando. Él está haciendo es una invitación. Oiga, amigo, es para usted que me escucha allá.
el Señor no en esta hora no lo está amenazando, le está diciendo una invitación a que viva. A que viva. Porque la verdadera vida, ya la hemos entendido, no está allá. Allá nos rechazaron. Allá no nos quisieron. Allá nos aporrearon y muy feo. Nos hicieron cosas que no nos da orgullo y practicamos cosas que nos dan tristeza. Pero de verdad, hermano, cuando nosotros decidimos estar dispuestos a morir para ese mundo y empezamos a oír la voz de Dios, hemos entendido que la verdadera vida la hemos hallado aquí en este lugar, en la presencia del Dios Altísimo, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, aquí hay que notar algo. Es que hay dos caminos, pero hay un solo destino eterno. Ojo, ojo, escúchelo bien. Hay dos caminos, pero siempre hay un solo destino. Y ese destino es eterno, para siempre. ¿Dónde lo resumió el Señor Jesús? En Mateo 7, versículo 13 y versículo 14. Ahí lo resumió el Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y luego el versículo 14 nos dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí está resumiendo el Señor los caminos. Uno ancho y uno estrecho. Uno lleno de multitudes y otro lleno de desobedientes. O más bien, al contrario, uno lleno de obedientes. Porque el ancho hay multitudes y desobedientes, pero otro está estrechito y lleno de muchas personas obedientes ante el Señor. Dios está mostrando dos caminos, y uno promete libertad y otro exige renuncia. Uno termina en muerte y el otro conduce a la vida eterna. Por eso hoy, así como en Deuteronomio, Dios vuelve a poner ambos caminos delante de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo se acorta y aquí no hay caminos neutrales ni puntos medios. Y pareciera ser que la vida nos pone en una encrucijada, pero solo Dios revela hacia dónde nos lleva cada sendero. Y el problema no es que el camino ancho sea oscuro, sino que está lleno de luces falsas. Y créalo, es un camino cómodo, es un camino popular, es un camino atractivo, pero sin retorno. Lo escuchó bien, no tiene retorno. No hay para dónde devolverse. En cambio, el camino estrecho, sinceramente, a veces pareciera como áspero al principio. Y pareciera como incómodo al principio. Pero uno ve más allá de ese principio, porque ese camino, aunque pareciera áspero aquí al inicio, allá al final se ve brillando, se ve iluminado, se ve grande, se ve inmenso, porque hay algo especial al final de ese camino. Y es verdad, no tiene multitudes porque pocos están dispuestos a morir a sí mismos. Pero hay algo importante. Si es el único que garantiza, oiga, es el único que garantiza que aunque cueste, que aunque haya sacrificio,
que aunque a veces de pronto pareciera que nos vamos a desviar de Él, es el único que garantiza que nuestra alma al final de los tiempos va a llegar viva allá a la patria celestial y a la eternidad con Jesucristo. Ese camino garantiza que vas a ser salvo. Por eso hoy muchos creen que pueden caminar por ambos a la vez. Hay gente que tiene un pie aquí y otro allá. Pero sabe que eso es imposible. Nadie puede tener un pie en la obediencia y otro en la indiferencia. Nadie puede amar la luz y coquetear con las tinieblas. Porque Dios sigue declarando lo mismo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Créalo, la puerta estrecha no es popular, es la verdad, pero también sigue estando abierta para todo aquel que quiera entrar por ella. La ancha es celebrada y la ancha tiene pomposidades y hasta tirarán fuegos pirotécnicos, pero lo triste es que conduce a un llanto eterno. Por eso esta no es una invitación cualquiera. Es una sentencia de eternidad. Lo que usted y yo escojamos hoy, eso es lo que hemos de vivir para siempre. Por eso, antes de que haya una transformación, eso es lo bonito de Dios. Dios, antes de transformar, siempre tiene un diagnóstico. ¿Cierto? Usted va al médico y él no lo... Usted llegó al médico, venga, operémoslo de una. Y usted, pues yo acabo de llegar. Es más, yo no soy el enfermo. ¿Cierto? No, señor, señora, ¿qué tiene? ¿Dónde le duele? ¿Qué le pasa? A ver, respire, yo lo escucho. ¿Cierto? Así hace Dios. Dios hace primero un diagnóstico de la persona. Porque pueden haber creyentes que siguen en el camino, pero su corazón ya se enfrió. Hay quienes todavía pueden levantar las manos, pero su alma ya no tiembla ante la presencia de Dios. Hay altares encendidos por fuera, pero vacíos por dentro. Y cuando eso sucede, Dios no cambia el camino. El que cambia es el caminante. Dios no anula la promesa, pero despierta al que se durmió en medio del viaje. Por eso hoy no es tiempo de andar mirando quién cayó, quién está mal, sino de revisarnos y mirar si todavía andamos caminando hacia la vida eterna o nos estamos acostumbrando a las cosas del mundo. Vea, hermano, hoy me dirijo a usted. La transformación de Dios produce una decisión. Cuando Dios transforma, eso tiene que haber una reacción dentro del ser humano, ¿cierto? Y eso provoca una decisión. Y hoy quiero invitar a los amigos o a cualquiera que de pronto sienta que está como un poquito quedado. Y le quiero decir que cuando un alma decide el camino de la vida, el reino de los cielos se mueve. Ahí hay un alboroto impresionante. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque la decisión provoca cosas que el ojo humano no puede medir. Amén. ¿Qué provoca la decisión de seguir la vida que Cristo nos ofrece? Cuando usted y yo decidimos, provoca restitución. Restitución porque Dios devuelve lo que fue quitado. Provoca poder,
Porque Dios desata autoridades desde el reino de los cielos para que cuiden nuestra alma y nuestro corazón. Provoca unción, porque ya no hay sequedad, sino que ya hay ese aceite fresco delante de nosotros. La decisión provoca salvación, porque Dios rompe las cadenas del pecado y deja al alma libre de todas las cosas. Provoca que los cielos abran camino a lo imposible. Gloria a Dios. Permítame, le digo esto. Provoca que lo que estaba muerto comience a respirar. Provoca que la vergüenza se transforme en honra. Provoca que las lágrimas se vuelvan testimonio. Provoca que el infierno tiemble y el cielo cante. Provoca que el pasado ya no tenga voz y el futuro tenga una promesa. Provoca que la historia cambie, que los nombres se escriban allá en el libro de la vida. Provoca que lo que eras tú deje de ser y lo que Dios dijo que sería comience a levantarse en ti y en mí. Provoca que el fuego que estaba apagado vuelva a encenderse en lo profundo de nuestro corazón. Y por último, provoca que la palabra que parecía olvidada cobre nuevamente vida en nosotros. Y eso, ¿sabe qué fue lo que pasó? No fue una emoción, no fue porque nos dio la gana, quizás no fue porque simplemente lo sentimos un día, no, eso fue decisión. Y creo que los aquí presentes fue la mejor decisión que hayamos poder tomado, porque la mejor decisión fue haberle dicho al Señor: sí, Señor, yo sigo el camino de la vida, yo te escojo hoy a ti. Es que, hermano, vea, cada decisión, pero hablando de decisiones verdaderas, eso desencadena una obra sobrenatural. Uno no es capaz de describir eso. ¿Cómo uno describe que alguien que ayer estaba borracho, tirado en una acera, hoy es un predicador del Señor Jesús? ¿Cómo hace uno para explicar eso? ¿Cómo hace uno para explicar que una persona que estaba atada al adulterio, a la fornicación y a los vicios, hoy sea un hombre o una mujer hecho y hecha derechamente, y que lo único que sale de su boca es gloria, honra y alabanza para el Señor Jesucristo? ¿Cómo hace uno, hermano, para uno lograr definir esto? Es que cuando un alma se decide por Dios, algo, hermano, invisible se desata dentro de uno. ¿Qué es lo único que pasa? Los ángeles cantan, las cadenas se rompen y el infierno tiembla, porque cuando hay una decisión sincera, eso es más poder que 1000 oraciones sin entrega. Eso lo hay que entender. Pedro, que decidió llorar, y ese llanto se convirtió, fue en el fuego que lo llevó a predicar allá en el Pentecostés. Pablo decidió rendirse y su caída se convirtió en la mayor misión apostólica de toda la historia. Eliseo decidió quedarse y heredó lo que otros deseaban. Incluso el ladrón en la cruz decidió creer, y su última respiración se volvió en su primera victoria eterna. Es que, hermano, cada decisión es una semilla, pero en las manos de Dios eso se convierte en destino. Por eso uno nunca subestima el instante en que uno decide obedecer, en el instante en que uno decide perdonar, en el instante que uno decide servir, en el instante que uno decide levantarse. ¿Sabe por qué? Porque cada decisión que tomamos en Dios es el momento en el que el mismo Señor Jesucristo escribe un nuevo capítulo en nuestra vida. Pero esto tiene una aplicación.
Porque es que Dios, ¿cuántos creen que Dios vuelve a poner vida en nosotros? Y tal vez algunos llevan años en la iglesia, pero puede que su corazón ya no esté latiendo igual. Y podemos estar rodeados de aquellos que alguna vez sirvieron aquí, que lloraron, que predicaron, que usted los vio recibiendo bendición, pero que tristemente hoy su fuego está apagado. Y puede también que aquí haya hoy alguien que vino por primera vez. Y vino porque no entiende qué es lo que lo anda inquietando por dentro. Porque eso pasa en el ser humano. Yo porque tengo este vacío, yo porque estoy sintiendo estas cosas y está hoy aquí. Por eso el Señor sigue diciendo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y eso hoy, esta mañana o este mediodía no es coincidencia. Dios hoy nos está dando una nueva oportunidad para decidir, para volver, para nacer otra vez, pero sobre todo para escoger la vida. Vea, le quiero decir algo. Cuando Dios vuelve a poner la vida delante de nosotros, no es porque se haya olvidado de nuestro pasado, sino porque Él todavía ve el futuro. No es que Dios ignore nuestras caídas, es que Él todavía cree que te vas a levantar. Es que no sé si usted recuerda que hay una voz que un día nos llamó al altar, y esa voz hoy sigue sonando aquí en medio de la iglesia. Y no para condenarnos, sino para resucitar lo que el tiempo, lo que la rutina, lo que el pecado y lo que el enemigo ha intentado apagar en usted y en mí. Puede que alguien no sienta lo mismo que antes, pero no significa que Dios se haya ido. Significa que te está llamando a un nuevo comienzo. Porque a veces parece que el fuego se acaba, pero Dios sigue preparando otro Pentecostés. Él no te está diciendo: recuerda lo que fuiste. Él lo que está diciendo hoy es: levántate y vuelve a ser una nueva criatura, pero en mí. Vuelve a ser uno nuevo en mí. Vuelve a restaurarte en mí. Eso es lo que Dios hoy está diciendo aquí en nosotros. Porque vea, este puede ser el día del reinicio espiritual de alguien. Puede que hoy sea el día donde el que se enfrió vuelva a arder en el fuego de Dios. Puede que sea los que alguna vez se alejaron vuelvan a escuchar el nombre del Señor Jesucristo, y donde los que dudaron vuelvan a creer en Dios. Es que mientras que haya un Dios que hable, todavía hay vida para escoger. Hoy el Señor nos dice: escoge la vida, porque esta no es una semana más. Hoy es el día en que aquel de pronto que se sentía seco por dentro vuelve a llorar.